Bueno, en esta ocasión vamos a estar haciendo ya problemas del capítulo 4. Para empezar tenemos este problema, el 4 de 7, donde tenemos estos incisos. El primero nos dice que una columna de destilación con condensador total está separando acetona y etanol. Se desea que la concentración de acetona en el destilado contenga una fracción de 0.90 y nos preguntan, nos dicen que como es válido el derrame molar constante, L entre B se mantiene constante y L entre B es igual a 0.8. Debemos calcular la composición del líquido que sale de la quinta etapa abajo del condensador total. Entonces, bueno, así. Y en el problema, pues para ello nos van a dar esta tablita que son los datos de equilibrio para ese sistema, que son, como conocemos, se nos da siempre para el compuesto más volátil, que en este caso es la acetona. Sí. Entonces, bueno, empecemos. Tenemos nuestra columna de destilación. Tenemos un condensador total. Como es total, quiere decir de que todo sale como líquido y parte del líquido se devuelve. Este es nuestro destilado, que tiene una concentración XD de 0.9. Y acá nosotros tenemos nuestro revolvidor parcial, donde este es nuestros fondos, y tenemos pues nuestra alimentación, ¿verdad? Para este primer inciso nos dicen que la concentración del destilado es de 0.9 y que tenemos una razón de reflujo del entre B, que este es como B1 y aquí viene siendo L0, pero es el entre B que es igual a 0.8. Quiere decir de que en esta proporción se va a estar regresando parte de lo que sale como vapor. Muy bien. Entonces, decía que tenemos que encontrar cuál es la concentración en la etapa 5. Para el inciso A, cuál es la concentración en la etapa 5. Para ello, nosotros pues debemos partir del equilibrio, que es el que nos dan en esos datos. Lo tenemos de una manera tabular y lo tenemos que pasar a una manera gráfica. Muy bien, entonces de ahí lo otro que nosotros tenemos que hacer es encontrar pues nuestra línea de operación, que esta la vamos a estar viendo pues básicamente en toda la clase, que ya lo hemos venido haciendo. Pero bueno, para empezar, aquí tenemos nuestros datos de equilibrio. Lo primero que vamos a hacer es pues graficarlos. Vamos a insertar una gráfica y seleccionar los datos que tenemos para la línea de equilibrio, los valores de X, que son estos de aquí, y los valores de Y, que son estos de aquí. Quiero agregar también una línea XY. Para ello voy a poner que los valores de X son 0 y 1. Y los valores de Y son 0 y 1.
Vamos a cambiar el tipo de gráfica para que nos quede así como nosotros la conocemos en nuestro diagrama de McKay-Thiele. Muy bien, ya tenemos nuestro diagrama como estamos acostumbrados a usarlo. Entonces lo que debemos hacer ahora es que nosotros tenemos que encontrar nuestra línea de operación. Entonces, ¿qué sabemos de nuestra línea de operación? Sabemos de que pasa por este punto, que es el punto de donde sale nuestro destilado, XD, y pues está sobre la recta X igual a Y. Y pues este punto no sabemos exactamente cómo es, ¿verdad? Pero nuestra línea de operación puede tener algún comportamiento así. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora pues es encontrar esa recta, y eso lo vamos a hacer con la ecuación (421) que dice y igual a L entre B X más 1 menos L entre B XD. Y esos valores pues ya los conocemos. La deducción de esta ecuación está en el libro. Aquí L entre B habíamos dicho que era 0.8 por X más 1 menos 0.8 por XD, que XD era 0.9, esto es 0.2, 0.18, y igual a 0.8x más 0.18. Y con esto pues ya tengo como mi línea de operación. Para ponerla en Excel lo que vamos a hacer es de que vamos a tomar dos puntos. Ya sabemos que uno de ellos es el punto de 0.9, que es la concentración de mi destilado. Y pues otro punto voy a tomar el intercepto en Y, que si X vale 0, Y vale 0.18. Entonces con eso voy a graficarlo aquí. 0.9 es mi primer punto, y 0 y 0.18 es mi segundo punto. Voy a agregar la línea de operación. Y muy bien, ahora ya tengo aquí mi línea de operación. Voy a borrar esto de aquí. Bien, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es pues contar las etapas que tenemos. Voy a copiar esto en un nuevo documento. Para que para que contemos las etapas. Entonces, recordemos que para sacar las gradas vamos a utilizar un color verde. Lo que tenemos que hacer es ir contando desde aquí. Bueno, si nos fijamos aquí, el problema nos dice calcule la composición del líquido que sale en la quinta etapa abajo del condensador total. Entonces en este lado de aquí pues nosotros tenemos el condensador, y hasta acá abajo vamos a tener como el rehervidor. Bueno, entonces vamos a empezar a contar las etapas. Empiezo desde aquí y llego hasta la curva de equilibrio. De la curva de equilibrio a mi línea de operación, de operación a equilibrio. Voy a hacer un zoom aquí para
para ir trazando mejor esas líneas. Partimos de aquí al equilibrio, a la operación, llevamos 1, 2, 3, 4 y la quinta grada. Muy bien. Aquí tenemos primera etapa, segunda etapa, tercera, cuarta y quinta. Quiere decir que aquí en este punto es donde nosotros vamos a leer nuestra composición. Vamos a hacerlo con la regla como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y yo tengo de aquí a aquí, tengo 16, una distancia de 16, y de aquí a aquí tengo una distancia de 1.3, que ahí sale inclinado, pero vamos a corregirlo mejor. De aquí ahí está bien. Entonces, ¿cuánto nosotros tenemos ahí? Tenemos que está en 0.5. Entonces, mi concentración de líquido en la etapa 5 va a ser 0.5 más 1.1 entre 16 por la división de escala. Esto es igual a 0.5 más 1.1 entre 16 por 0.1. Eso es igual a 0.5069. Como siempre, exagerando con las cifras más de lo que tengo la gráfica, ¿va? Entonces X, la concentración que sale de la etapa 5 va a ser igual a 0.50669, redondeando. Muy bien, esa es la concentración que tenemos y ese es nuestro primer inciso. El segundo inciso pues es bastante similar. Aquí es la superior. Ahora vamos con la línea de operación inferior. Muy bien. Para la línea de operación inferior, bueno, hay que leer el segundo inciso, ¿va? Dice, una columna de destilación que separa acetona de etanol tiene un vaporizador parcial que funciona como contacto de equilibrio. Si la composición de las colas es XB igual a 0.13, fracción molar de acetona, y la relación de vapor de fondo es BB igual a 0.1, la composición del vapor que sale de la segunda etapa arriba del vaporizador parcial. Que calculemos la composición de vapor que sale de la segunda etapa arriba del vaporizador parcial. Muy bien. Entonces para ello pues lo que ocupamos hacer es encontrar la línea de operación inferior, que nosotros tenemos de la ecuación 422. Es la siguiente: Y es igual a L entre B, recordando que esa barra quiere decir que es de la región por abajo de la alimentación, X menos L entre B menos 1 XB. ¿Y cuáles son los datos que nos dan? Que BB es igual a 1 y que XB es igual a 0.13.
Entonces esto básicamente nos está dando un punto donde pasa la línea de operación, que es 0.13,0.13, ¿verdad? Y pues tenemos que encontrar otro punto, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a ver qué onda. Nosotros ocupamos pues la pendiente, pero no tenemos la pendiente. Lo que tenemos es esto de aquí, que es la relación cuánto vapor se está devolviendo por cada unidad de fondos que se está sacando, ¿verdad? Pero lo que ocupamos en realidad es la razón de cuánto líquido entra al reservidor y cuánto sale, porque esa es nuestra pendiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer un balance en el reservidor. ¿Y qué nos dice nuestro balance de materia? ¿Qué está entrando? Está entrando L y está saliendo V y B. V y B. L va a ser igual a lo que sale, que es V más B. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos nosotros? Es L entre B. Y aquí tenemos L. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a dividir todo entre V. Entre V. Entre V. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. L entre V es igual a V entre V1 más B entre V, pues es casi lo mismo que aquí, ¿no? Bueno, si le sacamos el inverso es lo mismo. Entonces esto nos va a quedar como 1 más 1 entre V entre B, que esto igual va a terminar siendo 1. Entonces la pendiente es 1 más 1 entre 1, que es igual a 2. Uno más 1 igual a 2. 1 entre 1 igual a 2. Entonces hoy sí ya tenemos la pendiente. Y podemos construir nuestra línea de operación inferior. Vamos a ponerle I de inferior. Va a ser igual a L entre B, que es 2 X menos menos 2 menos 1 por 0.13. Esto es igual a Y inferior 2X menos 2 menos 1, 1 por 0.13, 0.13. Muy bien, y ya tenemos nuestra línea de operación. Entonces, con esta línea de operación vamos a sacar dos puntos. Ya tenemos uno, ¿verdad? Que es el 0.13,0.13. Y tenemos otro punto. Bueno, no lo tenemos, pero lo vamos a calcular. Vamos a evaluar esta función en algún valor. El intercepto en Y no lo quiero sacar porque está por debajo y no quiero que me mueva la gráfica. Entonces tengo 0.13 que está como por acá y quiero un valor, bueno, ocupa ser para acá de todos modos. Vamos a evaluarla en 1. A ver, entonces 2 por 1, bueno, tampoco, ¿verdad? Si me sale. Vamos a evaluarla en 0.5 entonces. Y de 2 por 0.5, 0.13. Eso nos da 0.87, entonces este va a ser mi otro punto. Esto pues para ponerlo en Excel realmente 0.5,0.87.
Vamos a Excel. 0.13, 0.13, 0.5, 0.87. Vamos a poner aquí que es la superior. Vamos a agregar una link up inferior, donde X es esto y E es esto. Muy bien. Y ahí ya la tenemos, más que suficiente. Y vamos a proceder a hacer lo mismo que en el caso anterior. Vamos a copiar esta gráfica. Y vamos a abrir un nuevo documento para pegarla. Y aquí la tenemos. Nos dice que calculemos la composición de vapor de la segunda, que sale de la segunda etapa arriba del vaporizador parcial. Y algo bien importante es que este vaporizador parcial está actuando como un contacto de equilibrio. Entonces, como que si fuera una etapa. Entonces, técnicamente es como la tercera etapa la que buscamos, no la segunda, porque el vaporizador parcial es como nuestra primera etapa. Entonces, veamos aquí. Realmente voy a quitar esta ecuación de aquí para que no nos estorbe. Bien, entonces de nuevo hay que contar. Vamos a contar las etapas donde parto del punto que me sale la concentración en los fondos a mi línea de equilibrio a la línea de operación, de la línea de operación a equilibrio, y acá estamos. Este es nuestro hervidor, la primera etapa de la columna y la segunda etapa de la columna. Entonces esta es la composición a la que sale mi vapor de esa etapa. Vamos a medirlo. Vamos a acercarnos. Tengo que va de aquí a aquí, y va de aquí a aquí. Muy bien. Entonces, porque estamos leyendo en vapor, ¿verdad? Porque es la concentración de vapor que nos dicen. Entonces, Y2 es igual a, pues partimos de 0.5 más la distancia de 1.8 sobre la distancia de 14.5 por la división de escala, y esto nos da 0.5 más 1.8 entre 14.5 por 0.1 nos da 0.5124. Vamos a poner aquí que Y2 es igual a 0.5124. Y ya tenemos nuestro segundo resultado. Finalmente, para terminar este problema,
nos dice, la columna de destilación de las partes A y B es una sola columna que está separando acetona de etanol y tiene las mismas especificaciones que nos habían dado, ¿cierto? Es una sola columna. Entonces básicamente encontramos la línea de operación superior y la inferior. Dice, si la composición de la alimentación es 0.3, todas las concentraciones están en fracción mol del componente más volátil, es decir, la acetona, calculen la ubicación óptima del plato de alimentación, la cantidad total de etapas y el valor de Q que es necesario en la alimentación, es decir, cuánto va a ser líquido y cuánto va a ser vapor en la alimentación. Los datos de equilibrio, bueno, son los que tenemos acá abajo. Sí. Bien, entonces, lo siguiente es de que en el inciso C nos dice que encontremos el número óptimo para nuestra etapa de alimentación. ¿O cuál es la etapa de alimentación? Nos pregunta también cuál es el número de etapas totales. Y bien, ¿cuál es la fracción de líquido que tiene nuestra alimentación? Entonces, para nosotros encontrar el número de etapas, lo que hacemos es contar las gradas. Pero para esto nosotros ya tenemos que tener definida cuál es nuestra etapa de alimentación. Porque ustedes recuerden que cuando nosotros tenemos nuestra columna, y aquí está la etapa de alimentación, de aquí para arriba, de la alimentación para arriba, es la zona de enriquecimiento, y de aquí para abajo es de la zona de agotamiento del componente más volátil. Aquí en la parte de arriba se utiliza la línea de operación superior y aquí la línea de operación inferior, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros en nuestro diagrama tenemos la alimentación, nosotros pasamos de utilizar la línea de operación superior a pasar a usar la línea de operación inferior. Entonces nosotros ya tenemos que saber cuál es nuestra etapa de alimentación, es decir, cuándo vamos a empezar a utilizar la superior y cuándo la inferior. Entonces, la teoría nos dice lo siguiente: la etapa de alimentación óptima va a ser donde la grada de la etapa contenga la intersección de la línea de operación superior y la línea de operación inferior. ¿Sí? Es decir, que debe haber una grada que pase de la siguiente manera: que esté el punto de intersección de las dos rectas y la alimentación pase por ahí. Es decir, esa sería nuestra línea de alimentación, y esta etapa, que la verdad no sabemos qué número es, para eso tenemos que hacer todo el conteo, esta va a ser la etapa
óptima. Entonces, para eso pues ocupamos calcular cuál es nuestra línea de alimentación, y lo hacemos de la manera siguiente. La línea de alimentación. Sabemos que va a pasar por 0.3,0.3, que es la composición de alimentación, ¿no? Va a pasar por ese punto. Y el otro punto donde va a pasar es donde se intersectan ambas rectas, ambas líneas de operación. Entonces aquí sencillamente las igualamos, ¿no? Tenemos la línea de operación superior igual a la línea de operación inferior. Esto es igual a 0.8 x más 0.18 era igual a 2x menos 0.13. Y esto lo despejamos fácilmente con el solver. Nos da que x es igual a 31 entre 120, que es aproximadamente 0.2583 recurrente. Bien, entonces ya tenemos nuestro punto, ¿cierto? Tenemos este que habíamos dicho aquí y este otro, que para encontrar cuál es su valor de y vamos a evaluar una función y de 0.8 de 31 entre 120 más 0.18. Veamos cuánto es eso. Eso es 29.75. Entonces básicamente ya tenemos los dos puntos. Esto es 0.386 recurrente. Tenemos los dos puntos y podemos graficar nuestra línea de alimentación. Podríamos encontrar la forma de la línea de alimentación si quisiéramos, pero vamos a graficarlo así nomás. Aquí es 0.3 y 0.3 y la otra era igual a 31 entre 120 y 29 entre 75. Entonces vamos a graficar eso. Vamos a seleccionar los datos. Vamos a agregar la línea de alimentación, que son estos valores de aquí. Muy bien. Y ahí nosotros tenemos lo que es nuestra línea de alimentación. Sí. Por lo que estamos viendo únicamente nos choca ahí en la intersección, porque así la hemos sacado. Que realmente es lo que ocupamos, ¿verdad? Pero si nosotros queremos extenderla más, podemos hacerlo sacando la función. Vamos a sacarla. La vamos a sacar porque hay veces donde sí van a ocupar sacarla, ¿verdad? Entonces aquí no es como que lo ocupamos, pero está bueno si aprendemos. La línea de alimentación entonces va a ser de la siguiente manera. Vamos a utilizar la punto pendiente. Entonces ya menos el valor de este punto 29.75
va a ser igual a la pendiente, que la pendiente la podemos sacar con estos dos puntos. Voy a poner el otro punto para que quede como guardado. 31 entre 120, 29 entre 75. Tenemos este punto y este punto, entonces podemos calcular la pendiente. Sería 29 entre 75 menos 3 décimos sobre los valores de x, que es 31 entre 120 menos 3 décimos. Esto por x menos x0, y x0 es 31,75. Esto que acabamos de hacer aquí es utilizar la ecuación de recta pendiente. Y menos y0 es igual a la pendiente por x menos x0, ¿verdad? Que muchas veces nos va a ser útil cuando tenemos la pendiente, ya sea que nos den L entre B o tengamos dos puntos como este caso. Fácilmente encontramos ya sea la alimentación o cualquiera de las de operación. Esto nos va a quedar que es menos 52,25 de x más 231 entre 250. A mí me gusta expresarlo en fracciones, sé que no a todo mundo, pero ahí está la línea de operación B de alimentación. En el caso la ocupemos, como queremos extenderla, pues vamos a evaluar en un punto más alejado de aquí, digamos un 0.15. Entonces vamos a evaluarla. Si le evaluamos en 0.15, en x igual a 0.15, y nos resulta 0.612. Entonces podemos agregar este punto aquí, 0.15, 0.612, y lo modificamos. Que nos incluye ese otro valor para que veamos la línea de alimentación como solemos dibujarla. Ahí la tenemos. Ahora, realmente nosotros la línea de operación superior e inferior solo nos interesa pues que llegue a este punto, el punto donde intersecta. Entonces sencillamente vamos a reemplazar esos valores para que nos quede como la ocupamos. Muy bien, entonces ¿cuál es nuestra etapa de alimentación óptima? Pues aún no la conocemos, pero fácilmente la vamos a conocer ahorita que ya vamos a contar etapas. Vamos a crear un nuevo documento y ponemos nuestra gráfica. Entonces vamos a trazar siempre a partir de nuestra composición del destilado, que es 0.9, hacia el equilibrio, del equilibrio a la operación, y vamos a ir alternando para ir contando el número de etapas. Aquí es donde nosotros alternamos, y ya no vamos a chocar con la línea de operación superior porque ya pasamos por la línea de alimentación. Entonces ahora utilizamos la línea de operación inferior. ¿Sí? Estamos utilizando la inferior porque ahora estamos en la región de
de agotamiento y continuamos contando el número de etapas y llegamos hasta aquí, ¿sí? Y aquí pues vamos a tener esta fracción, digámosle, de etapa. Entonces pues contemos cuántas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es nuestra alimentación óptima, porque es la grada que encierra esa intersección que acabamos de crear. 8 y fracción. ¿Qué fracción es esa? Pues ya hemos visto cómo la calculamos. ¿Qué fracción de etapa tenemos ahí? Bueno, el número de etapas son 8 más 6.1 entre 14.3. 8 más 6.1 entre 14.3. Ocupamos 8.43 etapas. Que esto es lo mismo que digamos que ocupamos 8 etapas más el rehervidor, que también va a estar funcionando como una etapa de equilibrio. Este 43 pues ocupamos, digamos, para completar aquí mínimo esto. Obviamente no podemos tener una fracción de etapa, por lo que lo decimos así, o lo podemos expresar así también, porque el rehervidor está actuando como una etapa de equilibrio. Vamos a ponerlo aquí. En F habíamos dicho que nos queda en la etapa 7 y el número de etapas son 8.43 etapas, que es equivalente a 8 etapas más el rehervidor. Bien, y eso tenemos. Miren que yo les había dicho que no ocupábamos esto, sacar la ecuación, pero en cierto modo ocupábamos sacar la pendiente. ¿Por qué? Porque para finalizar el inciso C nos dice que encontremos cuál es la fracción de líquido que requiere la alimentación. Y la fórmula que tenemos en el texto es que la pendiente de la recta de alimentación va a ser igual a Q entre Q menos 1. Entonces, ¿cuál es la pendiente? La pendiente es menos 52.25. Menos 52.25. Esto es igual a Q sobre Q menos 1. Y esto lo introducimos en el solver. Menos 52.25 es igual a Q menos 1. Y esto nos dice que Q es igual a 0.67 0.6753. Y con eso tenemos ya nuestra última respuesta. Muy bien, hemos aprendido a hacer un balance en el condensador para encontrar nuestra línea de operación inferior. Hemos aprendido cómo sacar nuestra línea de operación cuando tenemos los datos de
el reflujo y la composición del destilado. Hemos aprendido cómo encontrar la etapa óptima, que es algo bastante importante. Lo hemos encontrado de manera gráfica con la intersección de la línea de operación superior e inferior. Hemos aprendido cómo sacar la función de la línea de alimentación con la ecuación de punto pendiente. Y hemos aprendido cómo encontrar esa fracción de líquido que requiere la alimentación para poder tener esta separación. ¿Sí? Veamos. Sí, hemos aprendido a contar las etapas, hemos aprendido a expresar nuestra respuesta. Vamos a continuar ahora con el problema 8. Bueno, aquí esta parte es del 4D7. Ahora vamos a continuar con la parte del problema 4D9. 4D8, perdón. Entonces, este 4D8 es una continuación del D7, por eso lo hemos dejado juntos. Y nos dice, para el problema 4D7 de separación de acetonetanol, determine cuántas etapas se requieren con reflujo total. Nos dice el inciso B cuánto vale LD mínimo, cuánto vale LD mínimo. Si la LD usada, ¿cuántas veces es mayor que LD mínimo? Que esto básicamente viene del problema anterior. Y si la eficiencia es 0.75, ¿cuántas etapas reales se requieren para LV 0.8? Bueno, para el inciso A, ¿cuántas etapas se requieren para reflujo total? Reflujo total es una condición donde básicamente digamos que tenemos como una columna cerrada, donde todo se está regresando. Y aquí nosotros tenemos una operación de reflujo total. Esto se suele hacer cuando se está como empezando a arrancar la columna. ¿Y qué sucede a la hora de calcular nuestras etapas? Básicamente nosotros utilizamos la recta X igual a Y para contar esas gradas, en vez de utilizar las líneas de operación. Entonces es bastante sencillo. Vamos a volver aquí. Vamos a quitar las líneas de operación y vamos a hacer el conteo de cuáles son, de cuántas son las etapas que nosotros ocupamos para eso. Vamos a ver eso mediante el método que hemos usado otras veces. Creamos un nuevo documento, pegamos para empezar a contar etapas. Vamos a empezar a contar siempre desde, como es la misma operación, desde aquí 0.9, tenemos la primera, tenemos la segunda, tenemos la cuarta creo que voy, y si se fijan, lo que estamos haciendo es utilizando la recta X igual a Y para encontrar nuestro número de etapas. Y aquí pues nos detenemos porque ya nos hemos pasado del punto 13. El punto 13, ¿dónde está? Vamos a ver.
Bueno, ahí me di a dónde es 4.3. Entonces básicamente aquí vamos a tener esta línea aquí. Y vamos a contar cuántas etapas nosotros tenemos. Tenemos la etapa 1, 2, 3, 4, 5. 5 etapas y fracción. ¿Qué fracción tenemos? Vamos a medir aquí. Y vamos a medir de aquí a aquí. Entonces, mi número de etapas es igual a 5 más 17.9 entre 24.6. 5 más 17.9 entre 24.6. Esto es 5.73 etapas. Vamos a ponerlo aquí. Se me bugueó. Número de etapas en reflujo total es igual a 5.73. Muy bien. Ahora nos dice. ¿Qué nos dice? ¿Cuánto es LD mínimo? ¿Y cuánto es LD mínimo? Entonces, esto fue el inciso A. Para el inciso B, nos dice que encontremos LD mínimo. ¿Y LD mínimo qué es? LD mínimo es la pendiente de la línea de operación superior que se forma desde XD hasta el punto de estricción. El punto de estricción o el pinch point. ¿Cuál es ese pinch point? Ese es el siguiente. Es el punto que se forma aquí. Si yo trazo una recta desde ese punto, voy a crear un nuevo documento. Si yo trazo una recta que va desde el punto 0,9 hasta el punto donde choca la línea de equilibrio con mi línea de alimentación, esta va a ser una línea de operación superior, ¿verdad? En el punto de restricción, que básicamente aquí se ocuparían como un número infinito de etapas, ¿verdad? Porque aquí las graditas irían haciéndose más chiquitas y más chiquitas cada vez, que eso lo vieron en la teoría. Pero la pendiente de esta recta es igual a L entre B mínimo. Entonces nosotros vamos a encontrar cuál es la pendiente de esa recta. Este punto ya lo conocemos, este no, pero pues vamos a encontrarlo. Yo que procuraré hacerle esto como lo más exacto posible para que podamos calcular ese valor. Veamos.
continuamos de aquí también. Entonces, ¿cuál es el valor de ese punto? Bueno, ahí he calculado ahí el punto como lo hemos hecho varias veces y obtenemos pues ese valor. Entonces ahora lo que prosigue es pues calcular la pendiente. La pendiente va a ser 0.9 menos 0.4538 sobre 0.9 menos 0.2272. Esto nos da 0.6632. Esto igual a LB mínimo. Vamos a colocarlo aquí porque era una de nuestras respuestas. LB mínimo es igual a 0.6632. Nos pide cuánto vale LD mínimo también. LD mínimo lo calculamos de la ecuación 455, que dice que LD mínimo es igual a 1 menos LB mínimo por debajo de LB mínimo. Entonces tenemos esto. Que es igual a 1.9691. Nos dice ahora que encontremos la LD usada y cuántas veces es mayor que LD mínimo. Entonces, la LD de trabajo, vamos a ver, este es otro inciso ya. La LD real es LB real sobre 1 menos LB real, que esto es igual a 1 menos 0.8 y 0.8, y esto es igual a 4. Entonces básicamente lo que nosotros tenemos es un múltiplo que va a ser igual a las 4 de el real y 1.9691 del mínimo. Esto es 2 veces la real. Ahora, lo último que nos dice es que si la eficiencia de Murphy es 0.75, ¿cuántas etapas reales se requieren para LB igual a 0.8? ¿Qué es la LB que hemos venido usando? Entonces, pues aquí tenemos nuestro diagrama una vez más y lo vamos a utilizar. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una eficiencia de Murphy? Cuando nosotros trazamos nuestras etapas, como lo hemos hecho acá,
estamos asumiendo de que el plato en efecto va a alcanzar el equilibrio ideal, digamos. Es decir, vamos a llegar a tener una concentración en nuestras corrientes en cada etapa que cumplen esta condición de equilibrio. Es decir, que llegan a estas composiciones en cada una de las etapas. Sin embargo, eso en los platos reales no suele suceder. Por eso nos dan la eficiencia de Murphy. Nos dicen que es 75% esa eficiencia. Entonces, básicamente lo que está sucediendo es de que en vez de que la etapa alcance este punto, va a alcanzar únicamente el 75% de esas composiciones en equilibrio. Entonces, esto ya puede ser algo bastante tedioso, realmente, porque es de estar calculando el 75% de cada una de las elevaciones. Bueno, que me di cuenta que en el anterior no tenía las líneas de operación, pero aquí ya copié la gráfica que sí tiene las líneas de operación. Entonces vamos a calcular esas alturas que les mencionaba, ¿no? Vamos a partir desde el rehervidor. Lo que vamos a hacer es, desde el punto 13, voy a acercarme un poco, desde el punto 13 de aquí, partimos hasta mi línea de equilibrio. ¿Ok? Mi primera etapa es el rehervidor. Entonces, en el rehervidor no aplica la eficiencia de Murphy. Obviamente puede que no tenga la eficiencia del 100% el rehervidor, pero la eficiencia de Murphy me aplica para los platos. Y como esta pues es el rehervidor, no le voy a aplicar esa altura. Ahora sí, trazo mi siguiente etapa, pero ¿qué sucede? Solo alcanza esa separación de un 75%. Entonces lo que tengo que hacer es medir el 75% de esa altura de 26.5. Eso es 19.9. Entonces voy a medir 19.9. Y a partir de ahí es de que yo continúo mis escaleras. Vuelvo a subir. Calculo el 75% de 21.2, que es 15.9. 15.9. Vamos a pensar que eso es 15.9 y continúo el escalamiento desde ahí, siempre a mi línea de operación y de ahí a la de equilibrio. Vuelvo a medir el 75% de 21.7 es 16.3. Y de ahí continúo mi escalera. Vuelvo a hacer lo mismo.
y continúo mis escaleras únicamente subiendo el 75%, porque solo el 75% de la separación voy a obtener por etapa. Voy a hacer un acercamiento aquí. Para ir viendo mejor. Vuelvo a medir. Que esto si lo hacen en papel pues miden con regla, ¿no? Que yo se los quiero hacer aquí todo el procedimiento pues para que se hagan una idea del trabajo que deben hacer para los problemas y caso venga en examen pues sepan medirse y si van haciendo esto pues al mismo tiempo pues ni cosa mejor. Y aquí esta etapa final. Bien, voy a alejarme para ver lo que tenemos. Obviamente tengo todas esas menciones, voy a pausar aquí para borrarlas. Y aquí ya tenemos nuestro diagrama. Como podemos ver, hemos utilizado la eficiencia del 75%, únicamente subiendo el 75%, que es que solo vamos a alcanzar como el 75% de ese progreso por etapa de separación, 75% de lo que se alcanzaría en un plato ideal. Entonces, bueno, vamos a proceder a contar cuántas etapas tenemos. Tenemos el hervidor, la etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y esta sería aquí hice un acercamiento y tenemos 10 etapas y fracción. Esa fracción va de aquí a aquí.
va de aquí a aquí y de aquí a aquí. Entonces tengo lo que me está avanzando aquí es únicamente este tramito de aquí. Entonces esa es mi fracción de etapa. Tengo 10 etapas más 1.4 entre 4.1. 10 más 1.4 entre 4.1. 10.34 etapas. Entonces mi respuesta final son el número de etapas con la eficiencia de Morphy serían el rehervidor parcial más 10.34 etapas. Pero no podemos tener 10.34 etapas y 10 tampoco, porque no estaríamos teniendo la separación que nosotros tenemos. Entonces, como nosotros estamos tratando ya con eficiencias, si podemos como expresarlo en enteros, que entonces nuestra respuesta sería nuestro número de etapas serían 11 etapas más el rehervidor parcial. Y esta sí ya es nuestra respuesta final. Y con esto pues hemos terminado este problema. Hemos aprendido cómo se trata una destilación con reflujo total, cómo calculamos las etapas en ese caso. También aprendimos cómo calcular el LV mínimo y la relación también de reflujo. Hemos encontrado lo que es el factor de operación para nuestro reflujo y hemos aprendido a calcular el número de etapas cuando se nos da la eficiencia de Morphy y hacerlo de manera gráfica. Y eso es todo por hoy. Cualquier duda que tengan me la hacen saber y con gusto les asisto.